Durante el día, Iglesia de Fuyuki Kirei Kotomine gruñó mientras sentía una breve punzada de choque fluir a través de su brazo artificial. Ignorándolo, se balanceó de nuevo, esta vez más lento mientras golpeaba un maniquí de práctica de madera y sentía el crujido audible cuando su nuevo puño impactó contra la sustancia implacable. Bien, pensó para sí mismo mientras se tomaba un momento para examinar su puño, notando que, si bien el área de los nudillos estaba ligeramente deformada, ya estaba comenzando a moldearse de nuevo en su forma adecuada. Parece que mi entrenamiento de resistencia está dando sus frutos. Kirei estaba entrenando sus nuevas piezas de repuesto, ya intentando hacerlas más fuertes y acostumbrándose a ellas. Assassin había admitido que, si bien con el tiempo sus nuevas partes eventualmente serían tan fuertes, potencialmente más fuertes que las antiguas, eso solo sucedería si entrenaba diariamente y el material tardaba en endurecerse. Así que Kirei, recién salido de su recuperación y motivado por la necesidad de enfrentarse a Kiritsugu Emiya de nuevo, comenzó a entrenar, sabiendo que tendría pocas posibilidades si su nuevo cuerpo se rendía durante la batalla. Realizó flexiones, abdominales, paradas de manos, así como artes marciales que involucraban tanto las manos como los pies. También realizó varios ejercicios de Magus, recurriendo a las reservas de prana de su cuerpo y canalizando por todo su cuerpo para mejorar su rendimiento. Para su sorpresa, sus nuevas piezas reaccionaban bastante bien a todo el entrenamiento, cada hora parecía mejorar la fuerza que podían soportar. Su canalización de prana ya era incluso mejor de lo que nunca había sido con su viejo cuerpo. Cuando le preguntó a Assassin al respecto, admitió que la sustancia utilizada para el cuerpo de Kirei era diferente, más avanzada y refinada que la utilizada originalmente para su propio cuerpo. Admitió de buena gana que, al ritmo que iba, Kirei estaría listo para volver al campo de batalla para cazar maestros al día siguiente fácilmente. Me alegro de verte por aquí, resonó una voz familiar. Habría sido realmente triste verte reducido a nada más que un lisiado durante el resto de la guerra. Kirei se giró y notó a Archer, vestido de manera casual, apoyado contra la pared del fondo como si hubiera estado allí desde el principio. Pareces estar de buen humor hoy, Archer. Y sí, Assassin cumplió bien con su deber, darle la vuelta a lo que debería haber sido una derrota total y rescatar una victoria. Efectivamente. Si no fuera por las costuras y las vendas alrededor de tu cabeza, habría jurado que nunca te dispararon en primer lugar. ¿Por qué estás aquí, Archer?, preguntó Kirei, no precisamente ansioso por continuar con esta línea de conversación. Todavía podía sentir a veces el dolor de la bala que lo golpeaba cada vez que pensaba demasiado en ello. Archer se encogió de hombros. Simplemente quería ver cómo estabas. Hablando de eso, ¿descubriste algo sobre ti mismo cuando atacaste a Seider y a su maestro? ¿Sentiste algo cuando apuñalaste a Lady Inferno en el estómago? ¿Cómo lo sabes? Assassin me contó sobre eso, así como lo que aprendió sobre los otros maestros. Respondió con ligereza, notando la breve mirada que brilló en su rostro. No te sorprendas. Assassin me ha mantenido bien informado. Sin embargo, ¿cómo se las arregló para espiar a todos los demás maestros mientras seguía atendiendo tus heridas está más allá de mí? Pero volviendo al asunto que nos ocupa, ¿cómo se sintió? ¿Sentiste una sensación de felicidad y alegría, algún sentimiento de finalización? Kirei permaneció en silencio durante un largo momento mientras reflexionaba sobre ese evento. No voy a negar que sentí algo parecido a la alegría cuando peleé esa batalla. Pero, ¿por qué es eso tan importante junto con la información sobre los otros maestros? No era tanto la información en sí misma lo que deseaba, sino de quién se basaba. Cuando Assassin me proporcionó la información sobre los otros maestros, afirmando que había reunido todo lo que le habías ordenado, lo que me llamó la atención es que proporcionó una cantidad particularmente impresionante sobre el tema de la maestra de Berserker, Kari Yamato, entrando en profundidades bastante detalladas de sus antecedentes y deseos. Sus circunstancias eran las más complicadas y, por lo tanto, requerían más investigación y detalle. Quizás, pero comparados con los suyos, los otros 4 eran bastante sencillos, buscando la gloria o algún deseo de paz mundial. Kariya, su investigación fue la más minuciosa de todas. Abandonaste tus métodos normales de simplemente descartarlo de plano, e hiciste que Assassin pasara tiempo aprendiendo más sobre él. Ignoraste tanto la futilidad de tal acción, como el desperdicio de esfuerzo, y por lo tanto, encontraste algún placer en el ejercicio de aprender sobre él. Disfrute. Su vida no ha sido más que una cadena interminable de sufrimiento y dolor. ¿Cómo podría alguien encontrar gozo en observar tal cosa?
Sin embargo, también disfrutaste torturando a Lady Innsbruck, replicó Archer. Es obvio para mí que encuentras alegría en el sufrimiento de los demás, ya sea por tu propia mano o simplemente como observador de él. Esta era toda la prueba que necesitaba. Esas son las palabras de un pecador impío. Kirei gritó con ira. Puedes encontrar algún placer en el dolor de otro, pero ese es un mal que debe ser purgado. Respiró hondo antes de continuar, calmándose pero hablando con no menos convicción. Soy un hombre de la tela. He jurado seguir el camino de la fe pura. La expresión de Archer nunca cambió más allá de una leve diversión, aparte de una breve risita. Entonces, ¿has identificado el gozo mismo como un pecado? Me sorprende lo mucho que lo has retorcido. Como podría haber dicho antes, la alegría en sí misma nunca es un pecado, como tampoco es una bendición. De cualquier manera, no puedes negar que el sufrimiento de los demás te trae alegría, pero no es de eso de lo que quería hablar en detalle. ¿Y eso es? Kirei agarró la línea como un hombre que se está ahogando. Quería salir de este tema lo más rápido posible. Tu deseo. Al notar su expresión ante el repentino cambio, Archer se encogió de hombros. Puedes vivir bajo la suposición de que no tienes un verdadero deseo por el Grial y que fuiste elegido simplemente para ayudar a Tokiomi y Risei a obtenerlo, pero el Grial no elige a sus maestros a la ligera y esa es una razón bastante endeble para hacerlo. ¿Qué quieres que haga? ¿Usar el Grial para revelar el deseo de mi corazón? Si lo hiciera, si eligiera perseguirlo para mis propios fines egoístas, estaría traicionando a mi padre y mentor. Entonces harías bien en dominar tus nuevas habilidades y aprender exactamente de lo que es capaz Assassin, si esperas enfrentarte a mí. De hecho, aquí Archer hizo una pausa y luego pensó mejor en lo que estaba a punto de decir. No lo diré. Archer una vez más comenzó a disolverse en polvo dorado, pero esta vez mucho más lento, como si tuviera la intención de causar una impresión. Todo lo que decidas de aquí en adelante depende de ti. Hazlo todo exactamente como desees. Ese es el significado del placer, que conduce a la experiencia de la alegría, que a su vez te llevará a la felicidad. A estas alturas solo quedaba la cabeza. Tu camino está claro, Kirei Kotomine, tan claro que ya no hay necesidad de dudar. Y con eso, se fue. Mansión Innsbruck se sentó en el sofá de la sala de estar de la mansión, suspirando para sí mismo mientras encendía el televisor. Hoy, hasta ahora, estaba resultando ser un día bastante lento. Aparte de algunas tareas de reconocimiento programadas para la tarde y la idea de salir por la noche a cazar al resto de los sirvientes, no había mucho que hacer. Lo más cerca que habían estado de la emoción fue cuando Kiritsugu y Maiya regresaron con el nuevo vehículo de Seiber. Todos los miembros del equipo Emilia se pararon frente a la mansión, frente a Kiritsugu y Maiya. Los dos acababan de regresar de su viaje, después de haber recogido el vehículo especial de Seiber. Todo el mundo tenía curiosidad por Seiber qué era exactamente. Creo que es una especie de motocicleta, pensó Sul, observando la forma general bajo la lona que la cubría. ¿Pero qué clase de motocicleta sería capaz de manejar a un Servant para el combate? Sin decir una palabra, Kiritsugu levantó la lona que había estado cubriendo el vehículo, revelándosela a todos. Era, como predijo Sul, una motocicleta, pero una motocicleta diferente a todo lo que los humanos normales conducirían. Esta es una Yamaha V-Max modificada, la motocicleta más potente del mundo moderno, comenzó a explicar Kiritsugu. El motor original V4 de 1200 cc y 140 caballos de fuerza, que ya podía funcionar cerca de sus límites, se reforzó nuevamente en un motor V4 de 1400 cc. El sistema de aceleración está completamente reforzado para darle una potencia igual a 250 caballos de fuerza. La estructura del mecanismo de propulsión estilo V y su diseño de 4 cilindros le permite comenzar a funcionar inmediatamente como un diseño de 2 cilindros cuando se alcanza el límite de rotación del motor y le permite aumentar la cantidad de aire aspirado para lograr una aceleración definitiva. Eso es impresionante, admitió Sul, que había tenido su propia motocicleta, podía apreciar las cifras. Pero, ¿cómo es posible que la gente normal monte eso? No lo es, respondió Maiya. Ya no puede funcionar correctamente como un diseño de 2 ruedas, debido a los diversos refuerzos extremos. Las ruedas tienen demasiado torque, y no pueden generar suficiente fricción con la carretera y solo siguen girando. La rueda delantera salta cada vez que se aplican los frenos, creando suficiente fuerza para despistar al conductor de inmediato. Kiritsugu luego hizo que el grupo se moviera detrás del vehículo para mostrar el volante, señalando un botón en él.
Su secreto oculto más profundo y su carta de triunfo más poderosa se encuentra en esto. Hace que una válvula dentro del interior del motor cambie al modo automático y se llene con combustible de óxido. El óxido nitroso se expande bajo la alta temperatura de 300 grados centígrados y alcanza los límites de sus límites para aumentar rápidamente la aceleración del Vmax en el doble. Un humano normal moriría intentando usar este vehículo incluso a la mitad de su potencia. Lo que lo hace perfecto para alguien como Seiber, resumió Iri, a lo que Kiritsugu asintió. Seiber, como sirviente, existe mucho más allá de los humanos ordinarios, por lo que es más que capaz de usar esto en todo su potencial. Su habilidad de equitación es de rango A, lo que le permite montar cualquier cosa que no sea una criatura de rango bestia fantasmal y bestia divina con una habilidad superior a la media, incluidos los vehículos. Con el fin de maximizar la habilidad de conducción de Seiber y las habilidades reforzadas de un sirviente, es necesario algo de 2 ruedas, ya que los vehículos de 4 ruedas, aunque controlables, son demasiado restrictivos con el conductor colocado en un asiento mientras está constreñido por cinturones de seguridad. Sul tuvo que admitir que estaba celoso. ¿Por qué Seiber consiguió las cosas geniales? Estaba feliz por ella, claro, pero ¿por qué él y Berserker no podían obtener cosas así de Carilla? Porque estoy en bancarrota. Sul recordó lo que dijo Carilla. Zouken no me va a dejar tomar un par de miles en efectivo y comprarles un vehículo nuevo. Tal vez cuando sea tu cumpleaños. Oh, bueno, pensó Sul para sí mismo, descartando esos pensamientos anteriores y encendiendo el televisor. Berserker está con Carilla por una razón u otra, así que supongo que tengo algo de tiempo libre hasta la tarde. Disculpa, Alma. Una voz habló, distrayéndolo de sus pensamientos. Al darse la vuelta, vio a Seiber, que caminaba hacia él. Perdóname si te interrumpí con algo. Oh, oye, Seiber. No estaba haciendo nada, pero no esperaba verte por aquí en este momento. Pensé que probarías tu nuevo vehículo, respondió Sul, moviéndose ligeramente para hacerle sitio. Seiber, al notar el gesto, asintió con la cabeza y se sentó a su lado. Sul tuvo que admitir que estaba sorprendido. Desde la noche anterior, Seiber había sido sorprendentemente abierto hacia Berserker y hacia sí mismo. Nada demasiado importante. Un movimiento de cabeza por aquí, una sonrisa perdida por allá, la aceptación de una invitación para sentarse en algún lugar de allí, pero era una mejora con respecto a su actitud original de simplemente estar en silencio y algo distante cuando hablaba, y solo ocasionalmente ofrecía una simple sonrisa. Suponía que ella no estaba acostumbrada a que la gente saliera y la llamara amiga, siendo un rey y todo eso. Lo estaba, admitió Seiber. Pero me he encontrado con un pequeño problema. ¿Problema? Si bien es cierto que tengo una habilidad de conducción de rango A, que me permite comprender completamente los controles de todos los equipos montados, tanto conocidos como desconocidos para mí, y aunque conducir una motocicleta es muy similar a una montura, aún no cambia el hecho de que no tengo experiencia con una máquina de este tipo. Entonces, ¿quieres que alguien con dicha experiencia te vea? Preguntó Sul. Seiber asintió. Sería bueno que alguien que realmente sepa cómo usar uno correctamente me diera consejos. Es posible que puedas detectar fallas en mi técnica que puedo mejorar. Por supuesto, si no es una gran molestia. Sul se quedó en silencio, luego apagó el televisor, ya que había perdido el interés en él hacía un rato. Está bien, pero con una condición. Seiber lo miró, un poco confundido. Y eso es. Sul mostró su sonrisa característica. Puedo darle una vuelta. Seiber lo miró como si estuviera loco por un momento, luego suspiró. Si insistes, se detuvo, notando que la sonrisa se ensanchaba. Después de que me ayudes. Aún así, Sul apenas captó la sonrisa casi microscópica en su rostro. Sul volvió a ver esa sonrisa, solo que ahora ampliada a proporciones normales. Oye Seiber, ¿podrías reducir un poco la velocidad? Desafortunadamente, él mismo no tenía ganas de sonreír. Ambos estaban en el Yamcha, Seiber conduciendo y Sul colgando en la parte trasera para ver su progreso. Según el velocímetro, iban a unas 65 mph. En una carretera abierta, tales velocidades podrían no haber sido motivo de mucha preocupación. Ellos, sin embargo, estaban practicando en un estacionamiento abandonado cerca de la mansión, lleno de escombros, hierba crecida y vehículos destrozados. A veces, Sul realmente odiaba los extremos que tenían que pasar para mantener la guerra en secreto. ¿Por qué? Preguntó Seiber, sin molestarse en darse la vuelta y mirarlo. Si voy a usar esto en combate, tendré que aprender a... ¿Cómo se dice?
girar en una moneda de 10 centavos? Eso no significa que tengas que ir tan rápido en un lugar en el que ni siquiera puedes avanzar varios metros sin necesidad de cambiar de dirección. Exactamente. ¿Qué mejor lugar para practicar el zigzagueo a través del tráfico? Esto no vale la pena darle una vuelta a este bebé, refunfuñó para sí mismo. Esta vez, ella se giró para mirarlo, todavía con esa sonrisa. ¿Qué tal 3? Finca Matou Tokiomi se paró frente a la puerta de la finca y llamó tranquilamente a la puerta. El silencio lo recibió. Llamó a la puerta por segunda vez. El silencio volvió a saludarlo. Llamó a la puerta por tercera vez. El silencio se acercó a él y le dio un saludo grande y gordo. En el cuarto intento, voló la puerta en pedazos mientras lanzaba un hechizo silenciador, habiendo llegado al final de su ya escasa paciencia. La imagen que lo recibió fue la del molesto Zouken Matou, cuya postura indicaba que estaba en medio de intentar abrir dicha puerta. Podrías haber usado el timbre que acabas de instalar, bromeó Zouken secamente. Me habrías llamado la atención al instante. No me di cuenta, pero no habría pensado que el jefe del Matou llegaría tan lejos como para saludar a un huésped él mismo. Tokiomi respondió, manteniendo su ira bajo control y su voz civilizada. Habrá tiempo para eso más adelante. Habría pensado que uno de tus sirvientes o incluso tu familia te responderían. Zouken soltó una risita. Sabes que no tengo sirvientes aquí, Tokiomi Tosaka. En cuanto a mi familia, mi sobrino Byakuya, que no sirve para nada, está actualmente desmayado en su habitación por beber demasiado, y su hijo, Shinji, fue enviado por él a estudiar al extranjero. Como tal, me corresponde a mí ser responsable de abrir la puerta por la mañana, al menos hasta que Byakuya se despierte. Luego miró a los ojos de Tokiomi y pareció tensarse, como si pudiera adivinar algo de lo que estaba sucediendo detrás de ellos. Pero siento que no viniste aquí para hablar de ellos. Efectivamente. Zouken vio más allá de su máscara. Bien, de todos modos no tenía ganas de andarse por las ramas por esto. Vine aquí para hablar de mi hija, Sakura. ¿Quieres saber cómo le han ido en los estudios? Preguntó Zouken, girándose hacia un lado y haciendo un gesto para entrar. Sabes muy bien que los fundamentos para el entrenamiento de Matou son los mismos para cualquier familia de magos. Es cierto, contestó Tokiomi mientras comenzaba a entrar, permitiendo que Zouken se perdiera de vista. Pero de lo que quiero hablar es un poco más profundo que eso. No podía ver su rostro, pero Tokiomi parecía saber que los ojos de Zouken se entrecerraron ante eso. ¿Y qué sería eso? Tokiomi se quedó en silencio por un momento, luego decidió seguir el juego del anciano. ¿Sabías, Zouken, que mi hija Rin estuvo involucrada recientemente en los asesinatos que ocurrieron recientemente? Escuché hablar de tal cosa, pero no veo qué tiene que ver eso con, verás, mientras estaba en el hospital donde la llevaron, me encontré con tu hijo menor Kariya, alguien a quien no esperaba en absoluto. Bueno, eso no sería del todo cierto, ya que supongo que estaría allí. Lo que no esperaba era la condición en la que se encontraba. Parecía que debería ser él quien estuviera en el hospital, no Rin. E imagínense mi sorpresa cuando vi que tenía un siervo de todas las cosas detrás de él. Cierto, comenzó Zouken, sabiendo que no tenía mucho sentido ocultar ese detalle en particular. Kariya entró en la guerra por su propia voluntad, y acudió a mí en busca de ayuda para aprender la hechicería adecuada. Desafortunadamente, el método que usamos para prepararlo en el año que quedaba tuvo un costo masivo en su cuerpo. Sí, me atrevería a suponer que incluso si sobreviviera a la guerra, solo le quedaría 1 o 2 meses de vida, dado lo que vive su condición, pero me dejó perplejo, admitió Tokiomi, principalmente debido a lo que podría ser tan importante como traer de vuelta al camino a un hombre que había abandonado su derecho de nacimiento, sino también a un hombre que había abandonado su derecho de nacimiento. Pero también aprenderlo de tal manera que sería un suicidio. Sin embargo, fue lo que me dijo en respuesta a esa pregunta durante su visita lo que provocó esta. Zouken sabía lo que se avecinaba y se preparó para una posible batalla. Me dijo, al contrario de lo que me dijiste, que nunca supo que Sakura había sido adoptada por ti hasta que mi esposa se lo dijo hace un año, continuó Tokiomi, sin permitir que su voz revelara las emociones que bullían en su interior, luego continuó en una descripción bastante larga y gráfica sobre lo que implica el entrenamiento para el clan Matou, especialmente para las mujeres. Zouken envió un mensaje mental a sus familiares para que se prepararan. Así que dime, Zouken Matou, dijo Tokiomi mientras finalmente comenzaba a permitir que las frías profundidades de su furia se filtraran en sus palabras. ¿Cuánto tiempo pensabas que podías evitar que me enterara de lo que le has hecho a mi hija?
puntuó esa pregunta levantando su bastón, su código místico, y se concentró en el prana almacenado dentro de la joya en el extremo. Fuilinx Flame. A sus órdenes, se lanzaron 2 ráfagas de llamas hacia Zouken. Su anciano oponente respondió haciendo que sus familiares de reserva formaran un muro frente a él. Los familiares chillaron al ser quemados por las llamas, pero la defensa resistió. ¿De verdad crees en las palabras de un hombre que te odió toda su vida? Zouken replicó mientras enviaba sus gusanos de alas afiladas a Tokiomi. E incluso si lo haces, ¿por qué de repente estás tan decidido a tu hijo menor? Como un verdadero mago, primero eres un mago, luego un padre. Pensé que seguías esa creencia con todo tu corazón. Los gusanos corrieron hacia el hombre vestido de rojo, ya ansiosos por darse un festín con su carne, solo para ser interceptados por una pared de calor hirviente sobre la cual, al contacto, cayeron al suelo, chillando de agonía mientras se quemaban. Le creo a Kariya, por el hecho de que, independientemente de nuestras diferencias, siempre tuvo y tiene los mejores intereses de mi esposa e hijos en el corazón, respondió Tokiomi, sin siquiera inmutarse cuando los insectos cayeron y murieron. Y sigo el camino del Magus, pero te di a Sakura para que la entrenaras bajo la suposición de que Kariya la estaba cuidando. Te atreviste a mentirme sobre eso, y tuviste el descaro de no revelarme exactamente en qué consistía tu entrenamiento. Siempre lo supiste, Tosaka. ¿Sabías que los gusanos de la cresta eran una parte integral del entrenamiento de Matou? Que no supieras exactamente lo que harían, especialmente a la hembra Matou, no te hace más Excuseiver. Siento que estás más dolido por el hecho de que mentí diciendo que Kariya la cuidaría que por el entrenamiento en sí. Tokiomi extendió su bastón una vez más, preparando su próximo hechizo. No importa. Por tu engaño y traición, te enseñaré lo que significa traicionar la confianza de los Tosaka, y me llevaré a mi hija de vuelta. Intensive Inascherum. Mientras tanto, Archer, invisible para ambos magos, observó cómo se desarrollaban los acontecimientos, sonriendo levemente mientras su maestro enviaba un torrente de llamas para quemar vivo a un gusano andante y a su escudo viviente. Tal vez me apresuré demasiado al decir que Tokiomi era un maestro aburrido después de todo, admitió para sí mismo. Por lo menos, es un sorprendente proveedor de entretenimiento. Iglesia de Fuyuki, paisaje onírico, Kirei observó cómo Assassin se paraba frente a la aldea a la que una vez había jurado lealtad, preparándose para un evento que lo pondría para siempre en el camino que había elegido. Había mucho que ver hasta ese momento. Había visto cómo Assassin despertaba en una caverna, su cuerpo no era muy diferente al de Kirei después de su cirugía. Los eventos que siguieron fueron borrosos. Conocer al Uchiha más grande de todos los tiempos, ver a Rin morir frente a él de la mano de Kakashi, despertar su Mangekyou Sharingan, renunciar a su camino original y elegir ayudar a ese Uchiha en su loco sueño, estudiar con él y tomar su nombre, y emprender los eventos que lo llevarían a la salvación. El plan del Ojo de la Luna, donde finalmente se reuniría con su amor perdido. Todo lo que hizo fue por el bien del plan, desde plantar las semillas de una organización en la mente de un joven idealista, convertir a uno de los ninjas más poderosos del mundo en su marioneta y convertir a su subordinado en uno de sus guerreros más confiables, y un sinnúmero de otros pecados. Ahora, estaba listo para comprometerse verdaderamente para siempre con su objetivo. Incluso si eso significaba traicionar a aquellos que aún podrían haberlo aceptado de nuevo. Kirei vio como Assassin se dirigía a donde estaba el antiguo maestro y ahora cuarto Hokage, junto a su esposa embarazada, Kusina. Sin embargo, este no fue un reencuentro lleno de lágrimas. Para que el plan del Ojo de la Luna tuviera éxito, necesitaba los 9 Biju, las 9 bestias con cola que formaban la fuente original del chakra, el Jubi, 10 colas. Kusina era la anfitriona humana del zorro demonio de 9 colas, la pieza más poderosa de los Jubi. Lo que sorprendió a Kirei fue la forma silenciosa y tranquila en que llevó a cabo el proceso. No se inmutó ni mostró ninguna emoción mientras amenazaba con apuñalar y luego hacer estallar al hijo recién nacido del Hokage. No dudó ni una sola vez cuando extrajo el Kyuubi del cuerpo de Kusina, luego tomó el control de él y lo envió a atacar la aldea. Ni siquiera mostró remordimiento cuando su antiguo mentor se enfrentó a él en la batalla. Al final, fracasó. Había subestimado lo ingenioso que era Minato, y su control sobre el zorro se había perdido, el zorro ahora resellado dentro del cuerpo de su hijo. Años pasados. Assassin no perdió el tiempo.
reunió nuevos miembros para su organización, los Akatsuki, instigando más caos, incluyendo ayudar en el asesinato de todos menos otros dos de su propio clan, uno de los cuales lo había ayudado a cambio de dejar la aldea en paz, observando la traición de uno de los suyos, incluso abandonando su título de Madara para unirse a su propio grupo en secreto como un completo tonto. Sus planes progresaron en consecuencia. El 5 y el 7 colas fueron capturados sin mucha dificultad. El One Tail, aunque capturado con éxito, finalmente resultó en la muerte de Sasori el titiritero. El 3 y el 2 colas vinieron después, pero perdieron a dos miembros más, Idan el Hasinista y Kakuzu el contador poco después. Kirei también pudo ver a Assassin haciendo bromas en momentos inoportunos, siendo estrangulado por las piernas de un miembro sin brazos, y luego explotado con las bombas de ese mismo miembro. Se preguntaba exactamente qué clase de autocontrol tendría que poseer un hombre para mantener semejante farsa. Después de sellar el 4 colas, Kirei vio como otro miembro, Deidara el bombardero, fue asesinado por uno de los otros dos Uchiha, Sasuke, que estaba en una búsqueda equivocada de venganza contra el otro Uchiha, Itachi. Assassin evitó que un equipo enviado para encontrar al joven Uchiha llegara a su hermano, y lo recuperó después. Allí, reveló la verdad de que los Uchiha habían tenido la intención de lanzar un golpe de estado contra Konoha, e Itachi los había destruido por órdenes. Kirei tuvo que admirar la forma en que manipuló al joven con la verdad, convirtiéndolo en un aliado de los Akatsuki. Más tarde, el 6 colas fue capturado, pero los acontecimientos conspiraron contra él al final. Un esfuerzo para enviar a Sasuke y un pequeño equipo para capturar a Killer B, el anfitrión del 8 colas, terminó en fracaso, solo sellando el poder de un tentáculo. El equipo enviado a capturar al 9 colas, llevado a cabo por el equipo más poderoso disponible, Nagato Uzumaki, el líder títere de los Akatsuki y poseedor del Rinnegan original en poder de Madara, y Konan, el ninja de Amegakure que usaba papel y que había estado a su lado desde el principio, terminó en fracaso. Si bien habían destruido la aldea, no lograron capturar al joven llamado Naruto Uzumaki, el hijo del cuarto Hokage, y Nagato incluso usó su jutsu más poderoso para revivir a todos los que habían muerto a costa de su propia vida, lo que tuvo efectos a largo plazo en sus planes. Konan incluso se convirtió en traidor, llevándose el cuerpo de Nagato para esconderse. Kirei observó cómo Assassin comenzó a ver algo en el joven, notando que, en cierto modo, era algo similar a su propia obsesión con Kiritsugu Emiya. Assassin intentó confrontar a Naruto directamente para averiguar qué había hecho que Nagato cambiara, pero fue interceptado por su viejo amigo, Kakashi. Les contó a todos todo lo que le dijo a Sasuke, luego se fue a buscar a dicho Uchiha, a quien había convencido para atacar a los 5 Kages en su cima. Salvando su vida, exigió que le entregaran el Biju restante para el plan del Ojo de la Luna. Cuando se negaron, proclamó el comienzo de la Cuarta Guerra Mundial y Shinobi a los Kage antes de llevarse a Sasuke. Incluso Kirei, que había visto las capacidades de los Assassins en sus recuerdos, no podía comprender la lógica detrás de su elección. Entrenado por el gran Madara Uchiha y poseedor de uno de los mayores poderes que existían, puede haber sido, pero ¿cómo podía esperar enfrentarse al poder del mundo entero? Los eventos pasaron, incluyendo implantar los ojos de Itachi en Sasuke debido a su visión deficiente, matar a Konan y recuperar el Rinnegan, aliarse con el antiguo subordinado de un traidor a los Akatsuki y levantar un ejército de zombies, y crear un ejército de 100,000 clones de plantas llamado Zetsu usando las células de Hashirama Senju, el primero Kage, y el chakra de los 7 Biju en su posesión. La misma sustancia que componía su cuerpo. Más tarde, se enfrentó a Killer B y Naruto, este último recién entrenado para controlar el poder del 9 colas. Con el fin de enfrentarlos en un terreno mucho más parejo, fue tan lejos como para usar las versiones zombificadas de los 6 Jinchuriki anteriores e implantar su Biju dentro de ellos, excepto el One Tail, ya que su anfitrión había sido devuelto a la vida. Eventualmente, con la ayuda de Kakashi y Niguri, derrotaron a los 6 Biju. Sin embargo, cuando el jutsu utilizado para mantener vivo al ninja zombificado falló cuando su maestro falló, Assassin sacó 2 contenedores de sellado que contenían 2 guerreros que tenían el chakra del 9 colas y los arrojó dentro de la estatua de sellado. Combinado con la energía del 8 colas, el renacimiento del 10 colas había comenzado, con Assassin poniendo inmediatamente una barrera de fuego para protegerlo y participando en la batalla él mismo para ganar tiempo.
Si bien al principio la intangibilidad de Assassin le dio una ventaja contra los dos Jounin y Jinchuriki, Kakashi pudo descubrir su mayor debilidad. Dado que compartían el mismo par de ojos Sharingan, cualquier cosa que uno envíe a la dimensión alternativa podría verse afectada por el otro. Usando esto, Kakashi envió un clon de Naruto a la dimensión alternativa destruyendo con éxito su máscara. Después de que la conmoción inicial había pasado, con Assassin diciéndole a su viejo amigo por qué estaba peleando, comenzaron a pelear de nuevo. ¿Has visto la realidad? Deberías ser capaz de entender, ningún deseo puede hacerse realidad en este mundo. Es por eso que estoy persiguiendo el sueño de un Tsukuyomi infinito. Quiero construir un mundo en el que los héroes no tengan que poner excusas lamentables frente a las tumbas. Más tarde, llegó el verdadero Madara, después de haber sido revivido por el jutsu del maestro zombie, pero escapó de su control antes de que pudiera cancelarse. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, a Kirei le pareció que los 4 enemigos habían tenido éxito en su misión, ya que lograron tramar un plan que les permitió disparar una ráfaga combinada de chakra directamente a la estatua, que desapareció en una explosión. ¿Se acabó? Kirei no pudo evitar preguntarse y, casi como si lo escuchara, Assassin habló con una pequeña sonrisa. Sí, de este mundo. El humo se disipó, revelando al mundo la forma del 10 colas, aunque incompleta. Tanto Madara como Assassin inmediatamente se dispusieron a controlarlo con las células de Hashirama implantadas en ambos. Luego procedieron a luchar no solo contra sus 4 enemigos, sino más tarde contra todos los restos de las fuerzas aliadas Shinobi que habían llegado para luchar. A medida que la lucha continuaba, Assassin y Madara se separaron del Hyobi, pero continuó madurando y haciéndose más fuerte. Incluso llegó a matar a uno de los amigos de Naruto en un esfuerzo por romperlo. Esto es lo que pasa cuando se habla de esperanza e ideales, esta es la realidad. Naruto, ¿qué tienes en esta realidad? No tienes padre ni madre, tu maestro Jiraiya está muerto, y mientras sigas oponiéndote, tus amigos morirán uno tras otro. Nadie que te reconozca sobrevivirá. Y ya sabes lo que te espera de todo esto, soledad. No hay necesidad de estar en esta realidad, ven aquí Naruto. A pesar de esto, Naruto se negó a ceder. De hecho, con el aliento de uno de sus otros camaradas, simplemente encontró una nueva determinación y compartió el poder del 9 colas con los luchadores en el campo de batalla. Cada vez más, Assassin, junto con Kirei, comenzó a ver a su yo más joven en el Jinchuriki, lo que alimentó sus deseos de romperlo por completo. Sin embargo, Kakashi se lo impidió, y los dos se trasladaron a la dimensión alternativa para su batalla final. Incluso entonces, su antiguo amigo todavía buscaba llegar a alguna parte del viejo Assassin, quien simplemente respondió que había muerto hacía mucho tiempo. Assassin luego reveló que sabía que Rin se había convertido en el Jinchuriki de las 3 colas, y que no fue eso, sino el mundo falso en el que viven, y el sistema de las naciones Shinobi lo que lo hizo perder la esperanza. Mira. No hay nada en mi corazón. Ni siquiera siento dolor. No tienes que sentirte culpable, Kakashi. Este agujero de viento fue abierto por este infierno de mundo. A pesar de las continuas súplicas de Kakashi, lucharon con su antiguo amigo afirmando que haría que Assassin aceptara sus ideales, los mismos que él mismo llevó desde ese fatídico día, de nuevo por la fuerza si era necesario. En última instancia, Kirei vio como Assassin fue herido mortalmente por el Lightning Cutter de Kakashi. Escapando de regreso al mundo real mientras dejaba atrás a Kakashi, fue traicionado por Madara, quien decidió que ya no tenía uso de él. Secuestrando su cuerpo con los receptores de chakra implantados en su interior, Madara lo obligó a usar la misma técnica que Nagato había usado en Konoha, la técnica del samsara de la vida celestial, para revivirlo. Sin embargo, Assassin había estado planeando su propia traición durante algún tiempo. Se las arregló para resistir el control de su antiguo maestro y selló el Hyobi dentro de sí mismo, convirtiéndose en su primer Jinchuriki desde el legendario sabio de los 6 caminos. Usando sus nuevos poderes, prácticamente divinos, comenzó a diezmar por completo al enemigo, solo obstaculizado por el hecho de que estaba luchando por la dominación en su mente con la bestia. Kirei observó fascinado como Assassin, a pesar de que el Hyobi destrozaba su mente y su propio yo, se centró en una imagen mental de su antiguo equipo y lo puso bajo su control, su cuerpo físico se volvió completamente gris, ganando una origris de su propio cuerpo, 2 cuernos de su frente, uno más grande que el otro, su lado cicatrizado ganando un patrón de escamas, y su cabello blanco como el blanco. Una vez más, comenzó a luchar, esta vez enfrentándose a todo el poder de la alianza junto a los 5 Kage, 4 Hokage anteriores, revividos por la técnica de zombificación, y Sasuke, que una vez más había cambiado de bando.
Sin embargo, su poder era mayor que el de todos los de ellos, y continuó con el plan del Ojo de la Luna, con la intención de lanzar a Tsukuyomi infinito a la luna. Sin embargo, al final, fue derrotado por Naruto y Sasuke, quienes, junto con Killer Bee y Gaara de la arena, el antiguo Jinchuriki de One Tail, le extrajeron a las bestias de cola, devolviéndole el poder. Durante ese momento, reflexionó sobre lo que podría haber sucedido si realmente hubiera regresado a la aldea en lugar de buscar venganza, y se enfrentó al propio Naruto. Durante ese momento, Kirei vio como Naruto logró mostrarle a Assassin que en realidad se arrepentía de sus acciones, a pesar de que el propio Assassin lo negaba constantemente, y después del proceso de extracción, el propio Assassin se preguntó si Naruto y Kakashi tenían razón sobre él todo el tiempo. De hecho, después de hablar con Kakashi y Minato al respecto, Assassin, encontrando una nueva determinación, decidió usar la técnica del samsara de la vida celestial como penitencia por sus acciones, viendo lo que Nagato había visto y notando que no había otra forma de expiarlas. Y en ese momento, condenó a su mundo. Black Zetsu, un clon de Zetsu que contenía la voluntad de Madara, le tendió una emboscada y secuestró su cuerpo, obligándolo a lanzar la técnica para revivir a Madara, lo que le permitió continuar con el plan recapturando a los Bihulu y sellarlos en sí mismo. Black Zetsu luego se fusionó con el cuerpo de Assassin, obligándolo a luchar contra su antiguo amigo y mentor de mala gana, mientras notaba que solo su fusión lo mantenía con vida. Durante este tiempo, trató de tomar el Rinnegan en la cuenca de su ojo izquierdo para dárselo a Madara, quien había recuperado su ojo derecho. Yo soy la voluntad de Madara. Eliminaré a cualquiera que se interponga en su camino. Tú y Obito tomaste a Madara demasiado a la ligera, y también me subestimaste. Usaré el cuerpo de Obito para luchar contra ti hasta que muera. Sin embargo, Assassin logró evitar que Black Zetsu tomara el ojo, recuperando el control suficiente para quitarse el ojo y dárselo a Kakashi. Y en ese momento, tomó su decisión. Entonces, desafiaré tu voluntad, hasta el final, Madara. Assassin rugió mientras tomaba y se apuñalaba a sí mismo con el kunai de Kakashi, mientras que Kakashi y Minato lo golpearon con Lightning Cutter y Rasengan respectivamente, apuntando específicamente hacia la parte donde Black Zetsu se estaba mostrando. Black Zetsu intentó escapar, pero la conmoción de ser apuñalado y la determinación de Assassin le costaron los preciosos momentos que necesitaba para separarse. Los ataques gemelos atravesaron su cuerpo, matando a Zetsu de una vez por todas y sellando el propio destino de Assassin. Kirei vio como Assassin caía al suelo, su sangre, tanto real como vegetal, abandonaba su cuerpo. Permitiéndose echar un vistazo a donde estaba Madara, fue recibido al ver a Madara, revivido con toda su fuerza, sellando a las bestias con cola una vez más, incluso a las 8 y 9 colas. Sintió que se desvanecía ahí, en sus últimos momentos, mientras contemplaba la luna, el objeto que le había dado razón de existir durante tanto tiempo, y a su antiguo equipo, hizo una última oración silenciosa. Deseaba volver al momento en que eligió unirse a Madara Uchiha, y en su lugar regresar a Konoha. Deseaba asegurarse de que nada de esto tuviera que suceder, para salvar al mundo de su propia maldad. Kirei se despertó sobresaltado, luego se calmó mientras miraba a su alrededor, dándose cuenta de dónde estaba. Todavía estaba en su habitación, después de haber dejado de entrenar para una breve siesta. Una siesta, pensó con tristeza mientras se levantaba y se estiraba brevemente. Me las arreglé para ver el resto de la vida de Assassin en ese breve tiempo. Su mente todavía estaba en el proceso de reconocer todo lo que había visto antes de ver a Assassin entrar en la habitación. Hola maestro, dijo Assassin mientras entraba en la habitación, notando el hecho de que los vendajes alrededor del ojo derecho de Kirei aún estaban intactos. Me alegra ver que has seguido mi consejo de no meterte con tu nuevo ojo todavía. Kirei asintió, sin decir nada. La secuencia del sueño y la conversación de Archer seguían en su mente, pero no quería hablar de ninguna de ellas todavía. Además, probablemente era mejor que no hubiera intentado usar su nuevo ojo. Había escuchado historias de ojos místicos, mutaciones en los circuitos mágicos ubicados alrededor de las áreas de los ojos, incluso había visto el uso de ellos por parte de varios miembros de la iglesia y magos. Sin embargo, sabía que el suyo no se parecía en nada a eso. Por lo que él sabía, era imposible trasplantar ojos místicos a otra persona por esta misma razón. Ese último pensamiento le hizo plantear una pregunta que nunca se le había ocurrido hacer. Hablando de eso, ¿cómo lograste trasplantar tu ojo místico y por qué debo usar este vendaje constantemente? Los ojos místicos, en mi mundo, son habilidades ninja genéticas que se manifiestan en los ojos.
Como tal, dichos ojos pueden ser extraídos y trasplantados a otras personas. En cuanto a su segunda pregunta, dado que este ojo no es el original, los ojos trasplantados siempre están activos y no se pueden apagar, drenando la energía del usuario constantemente cada vez que están descubiertos. Incluso con sus piezas de repuesto, que le permitirán conservar su energía más fácilmente y disminuir el consumo de energía, sin el entrenamiento adecuado, ese ojo, si bien podría ser su mejor arma, también podría ser lo que lo condene a una muerte prematura. Assassin luego se acercó al maniquí de práctica, notando con satisfacción las abolladuras en su cuerpo. Hablando de eso, creo que es hora de que comencemos a entrenar con tu ojo Sharingan de todos modos. Parece que tienes los aspectos físicos de tu cirugía dominados, y es mejor que dejar que intentes usarlo contra Kiritsugu y caigas muerto por el consumo de prana. Kirei asintió con la cabeza, luego desenvolvió con cuidado el vendaje alrededor de su cabeza, manteniendo el ojo cerrado incluso entonces. Solo después de que lo eliminó por completo y Assassin asintió con la cabeza, abrió su ojo derecho, permitiendo que su Sharingan mirara a su alrededor por primera vez. El ojo rojo de 3 tomos miraba a su alrededor ansiosamente, casi como si deseara ver, analizar y memorizar todo lo que había en la habitación. De repente, tropezó, instantáneamente le dolió la cabeza y casi sintió que la energía se escurría hacia el ojo. Cuidado, añadió Assassin con inutilidad. Ese es un Sharingan completamente maduro, por lo que el drenaje será aún peor, ya que nunca has tenido ni siquiera el Sharingan inmaduro para que tu cuerpo se acostumbre al drenaje. ¿Esa es la primera lección?, preguntó Kirei mientras cerraba los ojos con fuerza, molesto con la costumbre de su sirviente de hacerse el tonto deliberadamente. ¿Qué se siente cuando tu vida se agota? Necesitabas saber de primera mano que lo que estás usando no es un arma para ser usada a tu antojo, sino una herramienta que requiere precisión quirúrgica, respondió Assassin mientras le lanzaba a Kirei un parche en el ojo. La seriedad volvía a su voz. Este poder no es un juguete. Muchos usuarios de este ojo murieron porque olvidaron cuál era el precio de su poder, porque se confiaron demasiado y se envolvieron demasiado en su propia superioridad. Lo último que necesitamos es que eso te suceda a ti. Casi todos los hombres pueden soportar la adversidad, pero si quieres poner a prueba el carácter de un hombre, dale poder, respondió Kirei, citando a Abraham Lincoln mientras se colocaba dicho parche en el ojo, sintiéndose mejor a medida que disminuía el dolor de cabeza. Assassin asintió. Y tal como dice esa cita, también quiero ver qué harías con este nuevo poder. Por ejemplo, ¿lo usarías para matar a Tokiomi si pensaras que interferiría con tus esfuerzos para luchar contra Kiritsugu? Kirei lo miró sorprendido, que rápidamente fue reemplazado por ira y disgusto. ¿De verdad crees que traicionaría a mi propio maestro?, casi escupió. El sujeto de su ira simplemente se encogió de hombros. ¿Sentirías pena si tu padre muriera? Por supuesto. ¿Sería ese dolor por su muerte, o por no haberlo matado tú mismo? ¿Igual que tu esposa? Yo. Kirei se detuvo, luego se dio cuenta de que, por un momento, en realidad no sabía cuál sería, e incluso consideró la idea posterior. Assassin, tomando nota del momento de debilidad de Kirei, insistió en un punto que sabía que tenía que hacer pronto. Te encuentras en una encrucijada interesante, maestro. Tienes 3 opciones. ¿Y son? Preguntó Kirei, para nada preparado para discutir algo así. Tenía la sensación de que algo así iba a suceder durante un tiempo, pero no esperaba que Assassin fuera tan sincero al respecto. Una vez más, su mente pensó en lo que había visto en los recuerdos, particularmente cuando Assassin había convencido a Sasuke para que se uniera a él. No quería terminar siendo manipulado como lo había hecho el joven Uchiha. Assassin levantó un dedo. 1. Puedes continuar con la vida como es actualmente, siendo el obediente hijo de Rise y Kotomine y estudiante de Tokio y Tosaka, ayudarlos a obtener la raíz, el origen del mundo, y enfrentarte a Kiritsugu para entender lo que más deseas. El camino más aburrido, pero el que probablemente terminaría bien para todos los involucrados. Pero, siento que ese camino no es el que tu corazón no está decidido a completar. Assassin levantó 2 dedos. 2. Puedes escuchar exactamente lo que tu corazón quiere y el camino que Archer quiere que tomes. Ese es el que probablemente seguirás con más entusiasmo, y es el que prácticamente garantiza que te enfrentarás a Kiritsugu en su momento más peligroso, que es lo que deseas. Por otro lado, es el camino que va a terminar en el mayor derramamiento de sangre, ya sea intencional o no, y le costará la vida a tu padre y a Tokiomi, cuanto más tarde prácticamente te garantice. ¿Y la tercera?, preguntó Kirei con una pizca de sarcasmo. Me muero por escucharlo.
Assassin levantó un tercer dedo. Se puede considerar que este es el camino del medio. Puedes seguir siendo el obediente hijo de Rise y Kotomine y estudiante de Tokiomi Tosaka, pero también hacer lo que tu corazón quiera hasta cierto punto, incluida la lucha contra Kiritsuru. Esto asegura que no tengamos que llenar demasiadas bolsas para cadáveres, inocentes o personas conocidas por usted. Esto es lo que realmente preferiría que hicieras, mucho menos estrés por todos lados, incluso si requerirá más trabajo para hacer. Kirei recordó lo que Assassin le había dicho cuando se despertó de su cirugía, y luego lo que Archer le había dicho. ¿Por qué escuchar a mi corazón es una elección tan mala? Pensé que querías que fuera fiel a mí mismo. He visto a gente como tú, Kirei y Kotomine, y los he visto destruir todo lo que alguna vez dijeron amar siendo completamente fieles a sí mismos. Solo encuentras alegría en el sufrimiento de los demás, incluso en el de tu propia familia, con una excepción. Y eso es... tu hija, Karen. Ignorando su mirada sorprendida, Assassin siguió adelante. En todos los sueños que he visto de tu vida, nunca te he visto disfrutar de ver sufrir a tu hijo. Cuando se rompió el brazo una vez, sentías no poco placer al verla llorar. Cuando la dejaste con familiares, llorando para que la llevaras de vuelta, no sentías alegría en ello, solo tristeza. ¿Y a qué te refieres? Lo que quiero decir es que si no fuera por esa chispa de compasión, no estaría hablando contigo de esto ahora, y nunca te habría dado ese ojo ni habría hecho todo lo posible para salvarte la vida. Quiero que seas fiel a ti mismo, pero quiero que seas capaz de canalizar esa verdad en algo de lo que puedas estar orgulloso de contarle a tu hijo algún día. Kirei se quedó en silencio mientras digería esta información. Recordó cuando apuñaló a Iris Bielbone e Inzvern, la pura sensación de alegría y felicidad que había sentido, y sintió asco a pesar de sí mismo. Le habían enseñado algo mejor que eso. ¿Cómo podía esperar tomar algo así y convertirlo en algo de lo que pudiera hablar con orgullo? Pero, también sintió que Assassin no estaba mintiendo cuando dijo eso. Había visto a Assassin mentir en los recuerdos, y no coincidía exactamente con su patrón habitual de mentiras. Assassin notó la mirada. Muy bien, hablaremos de esto de nuevo, pero ahora tenemos que comenzar tu entrenamiento, dijo con indiferencia mientras se quitaba la máscara, revelando su Sharingan al mundo. ¿Estás listo? Kirei asintió con la cabeza, dejando de lado por ahora sus pensamientos sobre lo que haría ahora en la guerra. Por alguna razón, Kirei tenía la sensación de que esto no iba a ser una experiencia agradable. Finka Matou Zouken Matou, por primera vez en muchos años, sintió que el miedo se abría paso en su corazón. Podía sentir cómo cada gusano se quemaba hasta convertirse en cenizas por docenas, mientras los ataques de Tokiomi atravesaban sus escudos e incluso golpeaban su cuerpo. Cada contador, por el uso de sus gusanos, se encontró con el escudo térmico y también se quemó. Pero, como sabe cualquier luchador sensato, el miedo en sí mismo no es inherentemente malo. Con la misma frecuencia puede servir como fuente de inspiración para una mente desesperada, permitiendo que los engranajes metafóricos giren aún más rápido e ideen nuevas estrategias. En ese garra del miedo, Zouken vio su camino de victoria en tal inspiración. El escudo de Tokiomi funcionaba utilizando el aire como medio para transportar el calor, que en sí mismo se concentraba en puntos específicos y luego se extendía por convección para formar la barrera. Aunque formidable, tenía tres defectos inherentes. En primer lugar, el aire necesitaba renovarse con frecuencia para continuar su trabajo como medio, y como tal no era ilimitado. 2. El calor, para preservar el prana, no era una corriente constante, por lo que requirió el uso de la convección en primer lugar. 3. Tokiomi necesitaba concentrarse para usar el escudo al máximo. Para atacar, tenía que dejar de usar el escudo durante los breves momentos que tardaba en lanzarlo, por lo que había traído su código místico para proporcionar un flujo constante de prana y eliminar esos segundos potencialmente fatales necesarios para recogerlo y simplemente lanzarlo. Pero, lo que es más importante para Zouken, también significaba que no podía defender desde el frente y la espalda al mismo tiempo. Los gusanos alas de hoja a los que ordenó atacar por detrás llegaron en silencio, y Zouken no dio ninguna indicación externa de que algo se acercara a la espalda de Tokiomi. Sin embargo, por alguna intuición o simple casualidad, su oponente se dio la vuelta y vio a los gusanos atacar. Al no ver otra alternativa, Tokiomi giró su bastón y soltó la potencia mínima necesaria para eliminarlos. Los gusanos cayeron al suelo chillando mientras se quemaban, y Tokiomi se dio la vuelta para reforzar su escudo. Sin embargo, Zouken no se había quedado de brazos cruzados.
En el momento en que Tokiomi se giró para lidiar con los gusanos, lanzó su propio ataque mágico directamente a la barrera y envió a sus gusanos en masa también. El golpe mágico era como una púa clavada en una pared, y los gusanos eran el martillo. El escudo debilitado se hizo añicos y el enjambre se dirigió a darse un festín con la carne de Tokiomi. Sin embargo, su comida no se iría sin luchar. Intensive e Inascerum. Un torrente de llamas consumió a los insectos, golpeando también las paredes de la mansión, pero no detuvo el enjambre. Zouken se permitió una sonrisa malvada mientras Tokiomi continuaba luchando contra lo inevitable. Originalmente había esperado que Tokiomi muriera durante la guerra, destruyendo así cualquier posibilidad de que descubriera lo que le estaba sucediendo a Sakura. El hecho de que Kariya hubiera revelado la verdad personalmente fue una sorpresa y una molestia, pero nada más, y al final funcionó. Supongo que tendré que agradecer a Kariya la próxima vez que lo vea, Tokiomi Tosaka, gritó mientras el enjambre se acercaba al mago luchador, que estaba demasiado ocupado para responder. Al fin y al cabo, me permitió asegurarme de que no interfirieras en mis planes. Tal vez tomaría los sellos de comando de Tokiomi para sí mismo mientras lo hacía. Es cierto que todavía necesitaba la aprobación del sirviente antes de que el contrato estuviera completo, pero habían sido los Matou quienes establecieron el sistema de sirvientes de las guerras del Gurial y crearon los sellos de mando. La capacidad de invocar a un sirviente por sí mismo podría ser explotada, especialmente si se encontraba en otra situación que amenazara su vida como esta. ¡Oh, mierda! Por el poder de mi segundo sello de mando, te ordeno, Rey de los Héroes, que vengas en mi ayuda. En un destello de luz, Archer se manifestó en toda su gloria dorada. Por un momento, una expresión de molestia y diversión luchó por el dominio en su rostro antes de decidirse por la última. Ni siquiera se molestó en mirar a Tokiomi mientras hablaba. Normalmente, marcaría esta acción como una grave ofensa contra mí, Tokiomi. Pero, ya que me has proporcionado un entretenimiento bastante refrescante, perdonaré tus transgresiones esta vez. Con un chasquido de dedos, el armamento en forma de cuchillos, martillos y dagas se manifestó por todo el pasillo, desde el aire hasta las propias paredes. Con otro chasquido, volaron hacia el enjambre. Cada vez que una de las armas entraba en contacto con el enjambre, o incluso con un solo insecto, detonaba en una pequeña pero intensa explosión. El problema era que había docenas de estas armas disparando a la vez. Pronto, todo el pasillo se llenó de dichas explosiones, prácticamente destruyeron las paredes y el mobiliario. Tokiomi estaba protegido por una especie de noble fantasma protector que mataba a cualquier gusano que lo tocara, pero no podía pasarlo. En cuanto a Zouken, intentó escapar, pero fue detenido por Archer literalmente agarrándolo por el cuello y levantándolo. Los ojos del sirviente estaban llenos de completo disgusto. Eres, con mucho, una de las criaturas más repugnantes que he visto en mi vida. Voy a disfrutar mucho de esto. Sin decir una palabra más, arrojó al anciano a esa nube de armas y observó cómo las primeras cuchillas golpeaban su carne. Cuando el humo se disipó, no quedaba nada de Zouken Matou, salvo algunos retazos de ropa y algo de lodo no identificable en el suelo. Devolviendo sus tesoros a la puerta, se volvió hacia Tokiomi, que había inclinado la cabeza en señal de gratitud. Archer también notó que su brazo izquierdo estaba sangrando, probablemente por haber sido atacado. Te doy las gracias, Rey de los Héroes. Siempre estaré en deuda contigo por esto. Harías bien en recordarlo, Tokiomi. Archer respondió, recuperando su tono característico. Si realmente deseas comenzar a pagar dicha deuda, comenzarás por terminar lo que estabas haciendo aquí. Por supuesto, mi rey. Tokiomi inmediatamente se inclinó de nuevo y se fue, sin duda para encontrar a su hija. Archer volvió a mirar a su alrededor y luego arrugó la nariz con disgusto por el olor de los gusanos fritos. Me aseguraré de agregar quemar este lugar hasta los cimientos a esa lista mientras lo hago. ¿Dónde está? Tokiomi se preguntó a sí mismo mientras abría varias puertas en toda la casa, sin encontrar señales de Sakura. Ella no pudo haber escuchado las explosiones. ¿Se está escondiendo? Respirando hondo para mantener bajo control las turbulentas emociones en su interior, Tokiomi sacó una pequeña brújula, muy similar a la que su hija Rin había usado para tratar de encontrar a su amiga Kotone. Esta brújula, sin embargo, la había encantado para apuntar hacia la firma mágica única de Sakura. Por un momento, la aguja giró en círculo mientras se calibraba a sí misma, y luego apuntó en dirección oeste. Lo siguió hasta que llegó a una última puerta cerca del final de un pasillo, donde apuntaba directamente al interior. Tokiomi abrió la puerta, esperando ver a Sakura allí.
Lo que vio fue el cadáver de una joven que estaba siendo devorada por los gusanos de la cresta. Un sentimiento de rabia pura y pura se apoderó de él. Levantando su bastón, gritó sin palabras mientras enviaba una ráfaga de llamas y quemaba los gusanos y el cadáver hasta convertirlos en cenizas. ¡Maldito seas, Zouken! Finalmente logró salir mientras disparaba la habitación con su fuego, la rabia se apoderó de su razón mientras quemaba la habitación en la que se encontraba. ¡Maldito seas, maldito seas, maldito seas! En algún otro lugar de Fuyukia, Zouken jadeó. Bueno, eso podría haber ido mejor. Zouken Matou se levantó de su posición original boca abajo en el suelo, tan entero y sano como antes. Normalmente, habría esperado al menos una noche, a menudo días, meses o incluso años permaneciendo dormido con su mente dividida entre sus enjambres de gusanos y recuperándose antes de reclamar un nuevo cuerpo como material para dicha reconstrucción. Sin embargo, estas no eran circunstancias normales. Por mucho que odiara admitirlo, todavía necesitaba a Carilla en caso de que obtuviera el Grial, y necesitaba estar completo para poder usarlo. Al menos tuviste algo de utilidad al final, Byakuya Zouken admitió para sí mismo, recordando la conmoción y el horror de su sobrino cuando vino a buscarlo. Con la destrucción de su antiguo cuerpo por Archer, había estado desesperado. Con el fin de escapar, hizo que los gusanos que sobrevivieron usaran el cuerpo de Byakuya como materia prima para su nuevo cuerpo. Todavía podía ver los ojos de Byakuya abrirse de par en par con horror, las manos extendidas al frente y la boca suplicándole que lo perdonara. Si ese tonto tenía la mitad de la columna vertebral que Carilla tenía, sus circuitos, por pocos que fueran, habían facilitado el traslado. Este cuerpo sobreviviría durante algún tiempo. Fue sacado de sus pensamientos por un suave gemido cercano. Al darse la vuelta, vio a Sakura exactamente donde la había dejado, desnuda y dormida. Había tenido suerte. A pesar de que la mayoría de sus gusanos estaban siendo masacrados por Tokiomi y Archer, había logrado sacar a Sakura afuera. Usando su ropa, que aún contiene rastros de su firma mágica, la puso en el cuerpo de una joven muerta que había encontrado tirada en algún lugar e hizo que sus gusanos de cresta comenzaran a devorarla para que Tokiomi no la reconociera. A juzgar por las señales que esos gusanos habían dado antes de encontrar su fin, el mago de traje rojo había caído en la trampa. Después de todo, no serviría de nada si la única motivación verdadera de Carilla muriera antes de que todo estuviera dicho y hecho. Parece que tendré que prepararme. Carilla necesitará mi ayuda antes de que esto termine, y no puedo decepcionar. Oma que los diferentes universos Stark y Hero se pararon frente al agujero de disformidad, preparándose para entrar con el sargento, Richard y Dexter. El sargento era un hombre alto con ojos marrones oscuros, de unos 50 años. La mayor parte de su cabello castaño rubio se había vuelto gris, y tenía algo de barba incipiente en la cara que indicaba que no se había afeitado en un tiempo, pero todavía estaba en plena forma física. Era fácilmente uno de los soldados más serios y profesionales de la organización, pero sus impresionantes habilidades de liderazgo y sus conocimientos mecánicos se veían contrarrestados por su sed de sangre, sociopatía y excentricidad. A menudo se llevaba bien con Earl por esta misma razón, yendo a bares y metiéndose juntos en peleas de bares. Ayudó que también fuera sureño como él. Su cuerpo estaba vestido con una armadura roja futurista, producto de la mente tecnológica del buen doctor. Richard era más joven, entre los 20 y los 30 años. Al igual que Sarge, tenía el pelo castaño rubio, aunque el suyo era un poco más castaño, y estaba en buena forma física. Sus ojos verdes brillaban con inteligencia, y era uno de sus mejores trabajadores informáticos y de software, que a menudo trabajaba con el buen doctor. Sin embargo, tenía varios problemas, incluyendo un ego algo grande, un poco de complejo de inferioridad, y era, a falta de una palabra mejor, un poco besador. Su origen étnico oficial fue registrado en el sistema como kiborg holandés-irlandés, debido a un incidente que le obligó a reemplazar varias de las partes de su cuerpo. Su armadura era idéntica a la del sargento, excepto que era granate. Dexter tenía más o menos la edad de Richard, con el pelo castaño y los ojos azules. A diferencia del sargento, que tenía un historial impresionante en la construcción de robots y kiborgs, y Richard, cuyas habilidades de software y piratería eran prácticamente indiscutibles, las especialidades de Dexter radicaban en los vehículos, en los que era el mejor conductor, marinero y piloto de toda la organización. Además, a diferencia de sus compañeros de equipo, Griff tenía sobrepeso y fumaba. En cuanto a su personalidad, era el holgazán profesional y el bocazas bromista.
Aún así, sus palabras a menudo tenían sabiduría, y servía como la voz de la razón para los otros dos, cuando el beso de Richard se interponía en el camino. Por supuesto, dado que el sargento estaba constantemente haciendo planes que implicaban su muerte, esto era justificable. Su armadura era idéntica a las otras dos en todo menos en color, en la que la suya era naranja. No es exactamente el grupo más elitista, pero hicieron el trabajo. Así que Stark, Hiro, preguntó el sargento, curioso por saber a dónde iban. ¿A dónde nos va a llevar este portal? ¿Es solo una versión alternativa de esta realidad, o es una completamente diferente? Añadió Richard, también curioso. Bueno, Simmons, contestó Hiro. Esta es una versión alternativa, así que creo que deberíamos estar bien. Se aplicarán las mismas reglas de este mundo. Aparentemente, este es un universo si el Santo Grial se trasladó a otro lugar después de la Tercera Guerra. Llegaremos en la época de la Cuarta Guerra del Santo Grial. Se supone que solo debemos observar, pero podemos llevar a una persona de vuelta a esta realidad si usamos un cristal de Fozón. Dexter suspiró aliviado. Gracias a Dios por eso. Odio ir a mundos realmente alternativos. Nunca se sabe lo que va a pasar. No todos son malos, replicó Simmons. Ni siquiera estaríamos aquí si no fuera por esto. Y tampoco lo harían el Dr. Stark, Hiro, Earl, Anderson, Lilinette o Logan. Lo sé, pero sigue siendo raro en algunos de ellos. Estoy de acuerdo con Griff en esto, Simmons. Añadió el sargento. Algunos de esos mundos son un poco espeluznantes. Como el de los robots parlantes que podrían transformarse en vehículos. O el de personas que literalmente podrían usar su sangre como armas, agregó Hiro. O incluso el del hombre esbelto. Griff terminó. Todavía tengo pesadillas con ese tipo. Pensé que Oswald lo destrozó y Logan literalmente lo borró de la existencia. Preguntó Stark, confundido. Sí, pero dicen que a veces se le puede ver, sobre todo en las cámaras de vídeo que se encuentran en medio de la nada. Replicó Graff, mirando a su alrededor con ansiedad. Lo sé porque Sarge me dio uno. Está bien, pero hay algunos buenos. Simmons señaló, y luego chasqueó los dedos cuando se le ocurrió un nombre. Como ese mundo lleno de ponis parlantes. ¿Te refieres a ese mundo en el que tú, Griff, Cabose, Tucker, Church cuando todavía tenía un cuerpo, Stark, Lilinette, Logan y yo terminamos y nos convertimos en ponis? Preguntó Sage. Aquella en la que uno de los gobernantes se convirtió en un malvado overlord llamado Someting Nova, acercó el sol a la tierra, derrotó a un dios del caos, tanqueó todo lo que Stark le arrojó y sobrevivió a la forma de dragón de Logan, y fue derrotada por su hermana menor convirtiéndose en algo llamado Nigmaremon y esos otros 6 pequeños ponis. Preguntó Griff. Aquella en la que Stark se emborrachó y se despertó en la cama con su hermana menor y se casaron. Giro terminado. Sí, y no sé si se casaron después, pero sí. Casi por reflejo, todos se volvieron hacia Stark, quien tenía un ligero rubor en su rostro, como si esperaran que se aclarara. No estoy hablando de mi vida amorosa en público, especialmente con ustedes 4, logró salir. De todos modos, ¿están listos? Sí. Por supuesto. Sí, señor. Siempre y cuando nos pongamos en marcha. Y con eso, los 5 entraron en el portal.